Bitcoin ha caído un 70% desde sus últimos máximos históricos y todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Cuál es el suelo? ¿Cuándo tengo que comprar? En este vídeo vamos a hacer un análisis intentando responder a esa pregunta y utilizando el halving, un acontecimiento que sucede cada 4 años, para marcar un poco una estructura futura de precio. El problema, la pregunta, viene en el momento en el que tú buscas una respuesta que te ofrezca un beneficio a corto plazo, ya que si tu visión es más largoplacista, realmente te da un poco igual cuál es el punto de compra perfecto. Además, en el momento en el que tienes más experiencia a lo largo de los años, entiendes perfectamente que tu objetivo no es coger el mínimo del mercado bajista, sino un precio que sea atractivo de cara al futuro. Y ahora mismo estaremos de acuerdo que, como he dicho, después de una caída de un literalmente total de 74%, ahora mismo un 70% abajo, estamos más cerca del suelo que del techo, por lo cual no estoy sugiriendo que sean momentos atractivos para comprar, pero sí que es cierto que los hechos son así. Vamos a hacer un pequeño estudio viendo cuál es la comparativa, cuál es la unidad de referencia o la relación que tienen los diferentes halvings para poder ver qué es lo que podemos esperar. El objetivo de este vídeo no es definir qué es un halving, al final lo voy a resumir en una palabra, y es que es un acontecimiento que sucede cada 4 años o cada 210.000 bloques minados y reduce la recompensa del minero a la mitad. Si queréis saber con más profundidad qué es un halving, pues os recomiendo que busquéis en YouTube, ya que tendréis 3.000 vídeos, pues bueno, con información más completa en referencia a la definición técnica del halving. Entonces, ¿cada cuándo suceden? Como he dicho, son cada 4 años. El primer halving lo tuvimos en noviembre, a finales de noviembre del año 2012. El segundo lo tuvimos a principios de julio del año 2016. El tercero lo tuvimos a principios de mayo del año 2020 y el cuarto lo vamos a tener sobre el mes de abril del año 2024. No tenemos una fecha exacta, pero bueno, en principio va a ser la primera quincena del mes de abril. Entonces, es interesante sobre todo ver la relación que tiene el precio respecto al halving, porque sí que es cierto que se habla mucho de halvings, se habla de qué es un halving, pero muchas veces técnicamente nos olvidamos de relacionarnos con el halving y de ver qué pistas nos da el mercado en referencia a ello. Al final siempre hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de análisis técnico no hablamos de inventarnos historias, sino de analizar qué ha sucedido anteriormente para pronosticar qué es lo más probable que suceda a continuación. Y esto se puede hacer gracias a la repetición de patrones. Al final, quien mueve el mercado es el ser humano, y el ser humano tiene un comportamiento predecible. Aunque no sea exacto, es predecible, por lo cual, repitiendo los mismos patrones, tú puedes intentar predecir qué es lo que va a suceder a continuación. En este caso, no vamos a buscar un patrón técnico, no vamos a buscar un hombro cabeza a hombro, no vamos a buscar una media móvil, sino que nos vamos a ceñir en medir porcentajes y días respecto a el halving, máximo de ciclo y mínimo de ciclo. Entonces, empezando por el principio, podríamos ver qué es lo que sucede cuando se forma un halving, porque al final vemos perfectamente que si señalamos los mínimos de los ciclos bajistas, aquí tenemos un ciclo bajista, aquí tenemos otro ciclo bajista, aquí tenemos otro ciclo bajista, si señalamos esos mínimos vemos que tenemos una rentabilidad X hasta el halving, ahora la mediremos, pero también tenemos, aquí tenemos todos los mínimos y todos los halvings, pero también tenemos una rentabilidad posterior. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede una vez ya se ha formado el halving, sin tener en cuenta la volatilidad intermedia, únicamente desde el momento del halving hasta el máximo de ese mismo ciclo, porque como veis, el halving, y esta es la primera característica, se forma en la mitad de los ciclos alcistas, uno por aquí, otro por allí. Ahora tenemos otro halving a mitades del mes del año 2024, por lo cual podemos suponer ya de entrada, siendo muy rápidos, que lo vamos a pillar en mitad de un nuevo ciclo alcista. Igualmente, vamos a ver qué es lo que sucede en el momento en el que se forma un halving, y es que aproximadamente podemos ver que aquí tenemos una rentabilidad de y lo vamos a poner de otra manera, con un medidor mucho mejor y con un gráfico mensual para tenerlo todo un poquito más limpio. Aquí tenemos un medidor que se va a quedar marcado y desde el punto en el que se forma el halving hasta el máximo del segundo ciclo tenemos una rentabilidad de un 11.000%. Si seguimos midiendo halvings, aquí tenemos otro punto hasta el máximo, tenemos una rentabilidad de un 3.000%, y por último vamos a ver qué es lo que sucede desde que se forma el tercer halving hasta el máximo del ciclo actual, y tenemos
tenemos un 700%. Esto no es algo que nos tenga que sorprender, porque en el canal ya hemos medido en anterioridad la relación que tienen los distintos ciclos alcistas. Y básicamente las características son que los ciclos cada vez son más duraderos, el ciclo cada vez dura más tiempo, pero realmente la repercusión en cuanto a porcentaje de ganancia es menor. Esto pues puede derivar de características como por ejemplo la adopción, el asentamiento de Bitcoin, y pues eso implica una menor volatilidad, por lo cual un menor crecimiento. Antes de medir qué pasa antes de llegar al halving, me gustaría enseñaros un elemento muy característico, y es que en cada halving, o todos los halvings, coinciden con una corrección anterior. Aquí en gráfico semanal lo veremos bastante bien. Aquí tenéis la primera línea amarilla, de hecho voy a borrar las demás, y como podéis comprobar, este halving de aquí coincide con esta pequeña corrección que se formó aquí en gráfico semanal, justamente después de caer, primer movimiento bajista, corrección, y esta corrección coincide con este halving de aquí. Si seguimos mirando, vamos a marcar otra línea horizontal en el anterior halving. Aquí tenemos otra línea horizontal, la marcamos, y ¿qué es lo que podemos ver? Vemos que coincide nuevamente también una nueva corrección bajista, la primera corrección, vemos el primer impulso, corrección, pues esta corrección de aquí coincide perfectamente con el nivel del segundo halving. Vamos a seguir mirando porque 2 puede ser casualidad, pero 3 ya no es casualidad, es regla. Y en este sentido pues tenemos exactamente lo mismo. Vemos cómo tenemos el primer movimiento bajista, el precio forma una especie de doble suelo y ¡pam! Nuevamente coincide esta corrección de aquí con el momento del halving. Entonces podemos empezar a presuponer diferentes elementos, no basados en términos subjetivos, sino basados en términos completamente objetivos, y es que de entrada el halving se forma a la mitad de un ciclo alcista, por lo cual podemos presumir que el próximo halving también va a ser así, y además el halving coincide con la primera gran corrección después del inicio del ciclo bajista, lo cual pues podría de entrada ya ser en este punto de aquí. ¿Vale? Podríamos entender que el halving va a poder coincidir en algún momento con este nivel de los 46.000 de la primera corrección que vimos después de que el mercado iniciase la caída. Pam, pam, movimiento correctivo, pam. Entonces, claro, esto está muy bien, pero oye, está muy bien, pero ¿en qué momento se inicia y en qué momento finaliza el ciclo bajista? ¿Cuánto pasa desde que se inicia el ciclo alcista hasta que llega al halving? Y aquí también tenemos información interesante. Vamos a medir, hemos medido todo lo posible para medir, nos queda aún ver desde el mínimo del ciclo bajista hasta el momento del halving cuánto tiempo pasa, porque eso nos va a acabar de dar más información. Hemos visto porcentaje, hemos visto un patrón técnico, vamos a ver días, que es lo que nos interesa, días. Pues vamos a medir días desde el mínimo del ciclo bajista hasta el primer halving. Tenemos un total de 385 días, aquí lo tenemos. Desde el mínimo del segundo ciclo bajista hasta el segundo halving tenemos un total de 315 días, y desde el mínimo del tercer ciclo bajista hasta el tercer halving tenemos un total de 500 días, por lo cual estamos viendo que la diferencia de días, la diferencia de tiempo que hay entre el final del ciclo bajista y el halving es una media aproximada de unos 400 días. Entonces podríamos marcar una posibilidad de marcar, pues por ejemplo, 400 días desde el halving. Pues el halving sabemos que va a ser sobre el mes de abril, no tenemos una concepción exacta, pero podemos marcar estos 400 días. Entonces podríamos presumir, y vamos a marcar una línea vertical en color amarillo, que este ciclo bajista en el que nos encontramos aproximadamente podría encontrar su mínimo sobre este mes de marzo del año 2023, entendiendo diferentes elementos, tanto el halving como la duración de los ciclos bajistas, el cual ahora no es el momento de medir, pero realmente casa perfectamente con todo lo que estamos comentando. Entonces, ahora tenemos una orientación de cuándo podría ser el fin de este mercado bajista en el que nos encontramos. Fijaros que no estamos hablando de precio, estamos hablando de tiempo. El precio no lo marcamos y no es la intención del vídeo marcar un mínimo para este mercado bajista. Ahora podremos marcar una orientación en cuanto a mínimo, pero entendemos que podría ser respecto a estos niveles de aquí, y posteriormente fijaros que si en este punto de aquí iniciara el mercado alcista, también nos coincidiría un siguiente mercado alcista con
la mitad de este siguiente mercado alcista con el halving, por lo cual también seguirían casando diferentes niveles. Luego la perpendicularidad, la agresividad de este movimiento impulsivo haría que case también el nivel que hemos marcado, este nivel de 45.000 aproximadamente, que es el nivel en el que yo considero que vamos a llegar al siguiente halving, sobre los 40 hasta 50.000, una aproximación de 10.000 puntos de diferencia, me permito darme el lujo. Pues también casaría ese punto. Como veis, no corresponde solamente a precio, sino también en cuanto a tiempo, también en cuanto a price action. Y al final, oye, si este no es el mínimo, ¿cuál puede ser el mínimo? Porque claro, estamos marcando hasta la fecha aproximada hasta el porcentaje de puntos, el porcentaje en cuanto a número en el que llegaría el siguiente halving, el cuarto halving, que ya hemos dicho entre 40 y 45.000 para ser una mitad. Hemos hablado de el mínimo de este mercado bajista, pero ¿cuál va a ser el mínimo? Porque hemos hablado de la fecha, perdonad, pero no del número. Pues bien, podemos utilizar el gráfico mensual para darnos cuenta que normalmente, y normalmente no, siempre todos los ciclos bajistas finalizan en estos niveles en los que nos encontramos. Pam, pam. Y estamos ahora en el tercer ciclo bajista. Esto ya es algo que yo he sombreado desde hace mucho tiempo, niveles donde considero que podríamos ver una dilatación previa a una continuación alcista. Y esto no implica que el mínimo no sea este nivel, no implica que el mercado sí o sí tenga que irse a 10.000 para marcar un claro mínimo. Como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, cuando el precio toca por primera vez la media móvil de 200 semanal, lo cual es esta línea azul, o la media móvil de 50 mensual, lo cual es la línea roja, como veis, pasa un periodo de tiempo que va desde, pues vamos a calcularlo, 200 días en este caso, el siguiente es un periodo de 62 días, el siguiente es un mes, pues pasa un periodo de tiempo en el que el precio no acaba de arrancar. Tenemos una pequeña acumulación previa al arranque, tenemos una pequeña acumulación previa al arranque. Esto no es un ciclo bajista, es volatilidad causada por COVID. Esto sí que ya es otro ciclo bajista, por lo cual podemos presumir que también vamos a tener una pequeña acumulación. ¿Vale? Pequeña acumulación que sin ningún problema vamos a copiar esta línea de aquí, nos podría llevar a este punto en el que nos encontraríamos, marcar sobre esas fechas el mínimo de este ciclo bajista, sobre las fechas de marzo del 2023, para luego iniciar un gran ciclo alcista, que además podría coincidir sin ningún problema con esta primera corrección de aquí, similar a los 45.000, de la misma manera que ha coincidido en anteriores ocasiones, y pues lógicamente coincidiendo con el halving, ¿vale? Como veis, todo tiene una dimensión mayor, todo tiene o se basa en diferentes elementos que intentamos compaginar, que intentamos relacionar para poder buscar una orientación en cuanto a niveles, precios, y pues la verdad que no es una solución mágica, no es el santo grial, porque si no todo el mundo estaría siguiendo lo mismo. La diferencia puede ser en no hacer esta investigación. Yo ya os la traigo para vosotros y vosotras. Tomad vuestras propias decisiones. No estoy sugiriendo nada de esto ni que tengáis que actuar en consecuencia, pero sí que como mínimo podríais tenerlo en cuenta para decidir si tomáis o no tomáis decisiones al respecto. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.